El tema para el día de hoy es calidad y aplicaciones de insumos fitosanitarios que nos presenta el ingeniero José Callejas Moreno. Él es capacitador del Instituto Tecnológico Dragón, lo que es IDRA. Y pues bueno, el ingeniero José Callejas es ingeniero agrónomo por la Universidad de Guanajuato con 44 años de experiencia en fitosanidad y manejo de productos fitosanitarios. Desarrolló gran parte de su carrera en Ciba Geigy, Novartis y Syngenta Agro en roles como gerente nacional de mercadotecnia, gerente regional y representante técnico de investigación y desarrollo. Ha desempeñado funciones de liderazgo como gerente de agronegocios y gerente regional de ventas de agricultura nacional y actualmente como capacitador en el Instituto Tecnológico Dragón, IDRA, y paralelamente ha sido profesor de la Universidad de Guanajuato impartiendo cursos de manejo integrado de malezas, aplicación de productos fitosanitarios, identificación de malezas y en la maestría de horticultura. Entonces, pues muy agradecidos de que nos acompañe. Bienvenido, ingeniero. Y nada más recordarles por ahí que dejen todas sus dudas, sus comentarios en el chat. Ahí vamos a darles seguimiento y tendremos una sesión al final con nuestro ponente para que nos ayude a resolverlas. Pues bienvenidos, muchas gracias y le cedo la palabra, ingeniero. Ahora sí que son todos suyos. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, ingeniero Manuel y Rocío, por sus palabras. Les agradezco mucho la presentación. El día de hoy, pues, es para mí un gran gusto, un honor y una gran alegría estar el día de hoy en este webinar, en este tema tan importante que es la calidad de las aplicaciones de productos fitosanitarios, en el cual es importantísimo, ya que es la manera de tener efectividad en el control fitosanitario de insecticidas, herbicidas, fungicidas y algunas otras sustancias que nos ayudan a poder alimentar en forma correcta al ser humano. Voy a poner la presentación. Voy a apagar mi pantalla para que no tenga problemas en la presentación. Me dice cuando ya la vea, Lucio. Sí, ingeniero, yo le comento. Ahí ya vemos su pantalla y ahí ya estamos viendo la presentación. Muy Les- bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Agradezco también a la Unión Mexicana de Fabricantes de Agroquímicos por la oportunidad que nos da de estar el día de hoy con ustedes en este webinar. Como ustedes saben, la información que se ha tenido desde hace varios años y la que da la FAO nos informa en el 2024 que cada año se están perdiendo alrededor de 220 mil millones de dólares por problemas fitosanitarios como son insecticidas, fungicidas, herbicidas, malezas y bacterias y roedores y algunos otros problemas fitosanitarios que aún con las aplicaciones que se hagan se siguen perdiendo, ¿verdad? Y muchos investigadores a nivel mundial señalan que la respuesta a este problema se debe tal vez a un mal manejo integrado de las plagas y otro también importante que es la calidad de las aplicaciones agrícolas. Se considera que aproximadamente el 75% de la efectividad de un producto se lleva a cabo por una mala aplicación. Entonces, este tema es importantísimo para todos nosotros y es importante saber inicialmente cuál es la problemática y qué podemos hacer para tratar de resolver este problema. Iniciaré con esta diapositiva que pueden ustedes ver, en el cual nos da un esquema del desarrollo de un producto fitosanitario a nivel mundial. Actualmente, los resultados del 2025 nos indican que más o menos para desarrollar un producto en el mercado se tardan aproximadamente 12 años y se gastan aproximadamente o se invierten cerca de 280 millones de dólares en muchos trabajos, como es la parte de análisis ecotoxicológicos que nos ayudan a ver si el producto no daña al medio ambiente, a los organismos de la flora, de la fauna, al ser humano, toda la cuestión química de la degradación del producto, la parte biológica del efecto dentro de los cultivos, en el ser humano, en microorganismos, etcétera, el desarrollo de campo,
la investigación básica, el marketing, desarrollo de procesos, la planeación y control, la seguridad del producto. Y si ven, hay un punto en importancia que es el desarrollo de campo y lo que es la seguridad del producto, que son básicamente 10 años de trabajo continuo que se dan para evaluar esos productos en diferentes regiones, en donde se dan todas las directrices para saber cuál es el momento de la aplicación, cuál es la dosis, cuál es el volumen de aplicación para cada cultivo, cuál es la fecha para la entrada de las personas al campo, desconocer los límites máximos de residuos, cuál es el momento de la aplicación, cuál es el diámetro volumétrico medio en la presión, en la aplicación, cuál es la presión que se necesita para que los productos puedan trabajar adecuadamente. Es, en fin, una cantidad de información muy grande que se da y la cual pues se lleva básicamente hasta el final de la presentación del producto, que es el lanzamiento. Y ahí es donde se resumen todos los datos que se dan a los técnicos, agricultores y a todas las personas involucradas para el éxito del producto. Y después, pues, pasa a lo que es un distribuidor, un socio comercial, el cual recibe el producto generalmente en su negocio, va a la información que se le dio anteriormente, y ahí es donde empezamos con la problemática. Muchísimos de los agricultores, la primera es que pocos ven la etiqueta, que es donde está la información que se da acerca del buen uso y manejo del producto o el uso responsable del producto. Y ahí se va directamente hacia el campo. Y en México sabemos que el 80% de todos los agricultores son agricultores de temporal, generalmente son agricultores de menos de 10 hectáreas, que tienen poca asesoría técnica y muchos de ellos hacen la aplicación, pues como les enseñó sus padres o como les informan el distribuidor, el subdistribuidor o la red comercial. Y muchos de ellos pues tienen equipos ya de muchos años y no los cambian. Y eso es una problemática que se tiene en cuanto a la información que se está desarrollando en el campo. Si es un agricultor un poco más grande, pues ese es un agricultor que tiene un poco más de asesoría técnica, que son alrededor de agricultores que tienen más de 40 hectáreas, que hacen aplicaciones con tractores, con drones, con aviones, con helicópteros, también con mochilas motorizadas. Y al final de cuentas pues, tenemos a aquellos agricultores que tienen más de 40 hectáreas, que tienen una alta asesoría técnica y tienen más conocimiento de lo que están aplicando. Pero en la mayoría de ellos, el producto pasa directamente hacia el comprador, hacia el técnico y hacia la persona que va a aplicar el producto. Y ahí es donde esa información que viene en la etiqueta muchas veces no se lee y muchas veces se pierde. Y eso ocasiona parte de la problemática que les comento que tenemos en el uso de los productos fitosanitarios. ¿Y cuáles son los equipos que se manejan en México? Pues aquí tenemos diferentes tipos, tenemos equipos de mochila, como les decía, un gran porcentaje, tenemos equipos que jalan en forma mecánica los equipos de aplicación, los helicópteros, tenemos drones que en los últimos años ha aumentado su uso, los equipos autopropulsados, las termonebulizadoras, las turbinas, los aviones, las mochilas de motor, y equipos como de John Deere o Hag y otros que son autopropulsados. Y vemos que en una de ellas pues, es constante, generalmente lo que se usa son boquillas que salen de un equipo en donde se hace la presión suficiente para formar gotas en la aplicación. Y muchos de ellos tienen o cumplen con los requisitos básicos de la aplicación, que son que tengan una velocidad constante de aplicación. Segundo, que tengan un volumen adecuado de aplicación, que tengan una altura de la boquilla al punto de aplicación y que tengan la presión suficiente. Y vemos que la mayoría de esos equipos los tienen. Y uno de los que cuentan con menos de esos requisitos, pues tenemos las aplicaciones con mochila, en donde muchas veces la presión no es constante, la altura de aplicación no es constante y la velocidad de aplicación no es constante. Y en las mochilas motorizadas, aunque tengamos esos factores, como es la presión constante que puede dar la mochila,
muchas veces 2 o 3 mochilas, pues la diferencia es muy grande, la altura de aplicación normalmente no es la misma y la velocidad de aplicación no es constante. Por lo tanto, todo eso nos lleva a un reto a todos los técnicos para que eso se corrija y lo podamos hacer de la manera más eficiente. Aquí podemos ver en esta otra gráfica la calidad de aplicaciones que nos da la FAO en el 2019 a nivel mundial. Y aquí nos indica, por ejemplo, que los países que tienen la más alta calidad de aplicación en el mundo, estamos hablando de la Comunidad Europea, la parte de Rusia, China con 65%, la India, luego sigue Brasil con 70%, los Estados Unidos y Canadá con 60%, la parte de Argentina y Sudamérica con cerca del 50%, y tanto lo que es la parte de México, Centroamérica y la parte de África, son los que tenemos la más baja calidad de aplicación a nivel mundial. Y muchas veces yo les pregunto, bueno, ¿por qué tenemos esa falta de calidad de aplicaciones agrícolas? Y a uno me comentan, pues no, pues que son los equipos. Y no, los equipos son los mismos que tienen en Europa o en Rusia o en Estados Unidos. Y la parte que yo he visto en estos 40 y tantos años de trabajo es básicamente la capacitación. O sea, en el caso de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países, se tiene que certificar a la persona que va a aplicar los productos fitosanitarios. Y en algunos son muy rigurosos, duran 1 año o 2 años de capacitación para que una persona pueda aplicar un producto fitosanitario. Aquí en México pues, se han hecho esfuerzos muy grandes para que se lleve a cabo esa certificación pues se va avanzando. Sin embargo, la problemática todavía sigue siendo bastante fuerte. Y a veces también nos preguntan, bueno, en Estados Unidos, Canadá, que es el país, bueno, en Estados Unidos, uno de los países que tienen mayor potencial y que tienen la mayor capacidad, tanto económica como industrial y científica en la aplicación, tiene sus problemas y a veces no están de acuerdo con esos resultados, por lo cual pues, también se han hecho estudios para determinar cómo van ellos en la aplicación de los productos fitosanitarios. Y aquí tenemos esta encuesta que se hizo hace algunos años en Estados Unidos para verle esa calidad de aplicación. Este trabajo se hizo con 133 agricultores en Estados Unidos y pensando que aceptable en la aplicación es un 10% de variación, o sea, no varía mucho en una buena aplicación. Sin embargo, los resultados que se tuvieron fue que se tiene una sobredosificación solamente del volumen y del producto que se está aplicando del 25% y una subdosificación del 35%, que llevan básicamente al mismo resultado que nos dio la FAO en su estudio de 2022. Pues hay una pregunta, bueno, ¿cómo andemos en México? ¿Ah? Y también se han hecho esos estudios. Hicimos este trabajo con sanidad vegetal hace algunos años, aquí en Cesabeg, en la parte del centro del país, que nos llevó a Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí y algunos otros estados, con 300 agricultores. Y los resultados que tuvimos en esos trabajos fueron que la sobredosificación era aproximadamente del 47% y subdosificación el 45%, lo cual pues es todavía menos de lo que nos da la FAO. FAO nos daba un 20%, también GIFAB, y sin embargo pues apenas llegamos a un 8% de la calidad de la aplicación agrícola de los productos fitosanitarios. Por lo cual es importante trabajar fuertemente en esta problemática, ya que les digo que el éxito de un producto, casi el 75% dependerá de si se hace correctamente la aplicación. ¿Y qué trae una mala calidad de aplicación? Pues trae daños a los cultivos. En estas épocas esos años he visto daños de pérdida total de cultivos. Por ejemplo, si algunos se recuerdan la epifitia que tuvimos con la roya lineal amarilla en los años 1984, donde se perdieron miles de hectáreas de cebada en México, pero también hemos visto daños en cultivos como la papa, chile, tomate, brócolis, coliflor, por daños que se hacen a los cultivos. Hemos tenido pérdidas en rendimiento y calidad de los cultivos también. La contaminación al medio ambiente cuando hay deriva de los productos hacia otras zonas, en el cual pues es muy importante trabajar para evitar al máximo eso, y al final de cuentas
nos lleva a una rentabilidad que en muchos casos también pues, el agricultor tiene que ya dejar ese cultivo porque ya no es rentable. ¿Por qué razón? Por como les dije, si se hacen sobredosificaciones, subdosificaciones, pues se tienen que estar haciendo aplicaciones constantemente sin que vea resultados al agricultor y eso hace que pues, la inversión sea tan alta que muchas veces pues, tienen que dejar los cultivos porque ya no son redituables. Entonces, cuando hablamos de una calidad de aplicación, tenemos que hablar de un manejo adecuado de todos los factores que intervienen en la aplicación, no solamente la calibración del equipo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es la seguridad del aplicador. Buscar que el aplicador traiga todos los utensilios adecuados para protegerse, para evitar que entre en contacto con el producto. Todos los productos fitosanitarios, inclusive los productos biorracionales, son tóxicos. Entonces es importante que él se proteja lo máximo que se pueda, de acuerdo a lo que establece la norma, como pueden ser botas, overoles, guantes, una gorra, un protector bucal, lentes, etcétera. Y eso evitará pues que haya una contaminación con las personas y que no tenga problemas con su salud de él y tampoco con su familia. El segundo es la calidad del agua de aspersión. El vehículo, en la mayoría de los casos en México, de la aspersión es el agua. Y esta es una sustancia que es altamente polar, que como ustedes saben, pues puede reaccionar positiva o negativamente con las sustancias que estamos nosotros aplicando, si son polares o no polares. Entonces es importante saber cuál es la calidad del agua que estamos utilizando para que el producto llegue de la mejor manera al blanco. Y luego pues, nos vamos a las condiciones ambientales y es importantísimo. Yo creo que pues si llueve inmediatamente después de la aplicación, pues se puede lavar un insecticida, un fungicida. En el caso de los herbicidas preemergentes, pues a lo mejor le ayuda. Pero las condiciones ambientales son básicas para que las pequeñas partículas que estamos nosotros produciendo en la aspersión puedan llegar al blanco, ya que son de un tamaño ínfimo. Entonces es importante que las condiciones ambientales sean las adecuadas para que pueda haber un éxito en la aplicación. Y luego la elección del producto. Puede ser utilizar un herbicida preemergente, un emergente, un postemergente, para controlar un tipo de maleza, etcétera, o fungicidas, saber si son omicetos, deuteromicetos, ascomicetos, bacillosmicetos, en el caso de insectos, homópteros, lepidópteros, etcétera, buscar la elección del producto más adecuado. Ese es básico también, y saber el modo de acción del producto, si es de contacto, si es sistémico, si es translaminar, si va a ser absorbido por las vías de entrada de respiración de insectos o en contacto con ellos. Entonces es importante saber el modo de acción porque de acuerdo al modo de acción del producto va a ser la elección de la boquilla y el método de aplicación. Entonces es importantísimo que haya un conocimiento muy profundo acerca de la elección del producto para tener el mejor resultado. El otro punto importante es el momento oportuno. Eso es básico y es uno de los puntos fundamentales para que pueda tener éxito la aplicación. El momento oportuno me estaba refiriendo que en la etiqueta del producto o en el tipo de organismo que estamos controlando debe de haber una relación. Me explico. Por ejemplo, en el caso de enfermedades en cereales, ¿verdad? Se utilizan mucho los triazoles. Entonces, en los triazoles dice el mecanismo de acción es en base a inhibir el desarrollo del austorio secundario. Entonces la pregunta del técnico, bueno, ¿cuándo empieza el desarrollo del austorio secundario? Y puede hacer la aplicación antes o mucho después. Si lo hace después, pues no va a haber efecto del producto y por lo tanto no va a haber efecto de la aplicación. Por eso tenemos que tener un concepto muy profundo acerca del conocimiento del mecanismo de acción para saber el momento de la aplicación del producto y que pueda controlar adecuadamente la plaga. En el caso de la dosis, pues va relacionado con lo que está en la etiqueta, que nos dice el momento de la aplicación y también nos indica qué dosis debe de aplicarse de acuerdo al tamaño de la plaga o el índice de infestación, el índice de daño que tengamos o al momento oportuno de la aplicación. Entonces ahí debemos de utilizar siempre la dosis que se recomienda en la etiqueta. Y luego después tenemos la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Pues la cobertura es, si nosotros tenemos nuestro producto de agua de aspersión y ya tenemos el producto ya
en la mezcla de la aplicación, pues tenemos que distribuir todas esas gotas que son miles de millones de gotas en una aplicación y que tenemos que colocarla justo en el blanco, y que es en el blanco pues donde se encuentra la plaga. Y eso lo utilizamos pues básicamente, o lo pueden producir de acuerdo a la elección de la boquilla que nosotros tengamos. Y aquí tenemos que en el manual de un fabricante de boquillas tenemos más de 2000 tipos de boquillas para herbicidas preemergentes, para herbicidas postemergentes, para herbicidas de contacto, para herbicidas sistémicos, para herbicidas laminares, para fungicidas de contacto sistémicos, etcétera, igual que también para insectos o enfermedades. Entonces existe una variedad grandísima de boquillas para cada tipo de problema que tenga el agricultor. Y vemos que en México, desgraciadamente, generalmente el agricultor nunca cambia las boquillas. Si yo les preguntara qué tipo de boquillas van a utilizar, realmente nos dice, bueno, pues una boquilla de abanico para herbicidas, una de insecticidas, que es una cono hueco, o una de cono lleno, y de ahí prácticamente son todas. ¿Y de qué número? Pues muchas veces no toman en cuenta eso que nos da básicamente la cobertura en la aplicación. Y luego, al final de cuentas, tenemos la calibración del equipo, que es esencial para poder colocar la dosis de producto por hectárea correctamente y poder controlar las plagas. Entonces, eso es lo que consideramos como, no todos, pero sí la mayoría de los factores importantes en una aplicación de calidad. Entonces, vamos a empezar con esos temas que acabamos de hablar. Y la seguridad del aplicador, como les decía, es fundamental para tener una aplicación de calidad. Y cuando vamos al campo, desgraciadamente vemos que no hay esa seguridad en la aplicación, sobre todo cuando se están haciendo ya el uso del Blactivo en las mochilas o en la mezcla en el campo, pues no hay una protección adecuada de las personas y en el cual pues es importantísimo trabajar a nivel nacional muy fuerte para buscar un cambio y que haya esa conciencia de una mejor aplicación de los productos, ¿verdad? Para que de esa forma la persona se pueda proteger al máximo y no tenga ninguna contaminación de él, ni también de su ropa que fue original, pues puede llevarla a su casa y también contaminar a su familia. Aquí vemos en las aplicaciones ya, por ejemplo, para aviones o tractores, etcétera, pues cómo no hay la suficiente seguridad del equipo de protección durante el mezclado de los productos y ya en la aplicación en sí. A veces están comiendo, a veces están fumando, no se siguen los patrones adecuados de uso en la aplicación. Y pues también cuando se están ya en las aplicaciones, se están tapando constantemente las boquillas y pues las limpiamos, ¿eh? Y generalmente las llevamos con la boca, soplamos con la boca y eso es una fuente de contaminación muy, muy importante. Entonces debemos de siempre tener el equipo necesario para limpiar las boquillas, un pequeño cepillo para limpiar las boquillas y destaparlas, sino que las estén soplando con la boca y de esa forma se puedan estar contaminando estas personas. Entonces, lo que buscamos es pues, que utilicen su overall, sus guantes, sus botas, su mascarilla, sus lentes y se protejan lo mejor que puedan en la aplicación. Vemos que en muchas zonas son de muy alta temperatura, entonces pues a veces no podemos utilizar todos esos equipos durante todo el tiempo en la aplicación, pero sí puede haber protección del aplicador, utilizando tal vez otros equipos que lo protejan para que no haya contacto de la aplicación en su cuerpo, ¿verdad? Pero eso sería lo más óptimo. Hay equipos ya que tienen una capacidad de aireación mayor y que podamos tener el uso pues durante mayores horas en la aplicación. Y siempre hacer énfasis en que se lea la etiqueta, porque en la etiqueta están todos esos puntos importantes en la aplicación y que está en el pictograma que están en la parte basal de la etiqueta, en donde dice use guantes, use equipo de protección ocular, use botas, protejas la nariz y la boca, o use respiradores, overoles, mandiles, etcétera, dependiendo de la toxicidad que tenga el producto. Entonces es muy importante que leamos todos esa etiqueta y sigamos todas las normas para tener las mejores
condiciones de aplicación. El segundo punto es el agua de aspersión. Como les dije, el agua de exportación es básicamente el vehículo que nos va a llevar al el producto al blanco, ¿verdad? Y en el agua de aspersión debemos ver la calidad del agua, y esa la podemos dividir en estos 4 puntos importantes. Uno es la calidad biológica, otro es la limpieza del agua, otro las características físico-químicas del agua, y después la combinación de soluciones. Como les decía, el agua es polar y podemos hacer la combinación con productos polares o no polares que nos puede ocasionar la ruptura de las fases y la incompatibilidad en la aplicación. Entonces tenemos que checarlo perfectamente. En cuanto a la calidad biológica, pues es básico que tengamos que no existan la presencia de virus, bacterias, hongos o cualquier organismo en el agua de aplicación. Y eso se debe muchas veces a que tomamos el agua de fuentes que pueden estar contaminadas puede ser con residuos de industrias, o también de aguas negras, o también animales que están viviendo cerca de las aguas que nos están tomando para la aplicación de los productos fitosanitarios. Y ustedes sabemos que perfectamente bien que eso puede contaminar al medio ambiente, puede contaminar a la persona y puede contaminar también a los alimentos que estamos produciendo. Y eso ha pasado desde hace muchos años, que ha habido contaminación, por ejemplo, en productos de exportación, ¿sí? Con Salmonella tifosi o algunos otros microorganismos que pueden ocasionar la muerte, y por lo ende, pues se pueden parar las exportaciones, y también pues conduce a pues el desarrollo agrícola en muchas zonas del país. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de que el agua esté limpia y que no tenga presencia de virus, bacterias o cualquier microorganismo que podamos tener algún problema durante la aplicación. Segundo, la limpieza del agua. Muchas de las aplicaciones las tomamos generalmente de ríos, de canales, de arroyos, y esos ríos, canales y arroyos pues pueden tener una contaminación. Aquí podemos observar que pueden ser residuos de aguas negras o de algunas industrias, y entonces al momento de que tomamos esa agua de ahí, pues podemos estar dañando al cultivo o también contaminando al medio ambiente o a nosotros también. O por otra parte, pueden ser ríos que vengan de zonas muy lejanas y que tengan una gran cantidad de arcillas en el agua. Y las arcillas, como ustedes saben, tienen cargas negativas, y muchos de los productos tienen también cargas positivas. Entonces, esa reacción en la combinación de esas arcillas con el producto lo puede inhibir en concentraciones muy fuertes, en el 50, 60, 70% de la inhibición del producto. Nada más de en colocar el producto en el tanque de aspersión y que estén en contacto con las arcillas, se puede evitar que el producto tenga función biológica en el campo. Entonces tenemos que cuidar también que el agua sea limpia, que no tenga residuos, y también cuestión de materia orgánica. La materia orgánica tiene una capacidad de intercambio catiónica mucho mayor que las arcillas, entonces puede ser que también eso nos dañe en la aplicación. Y también que no haya pajas, residuos de materiales que estén tapando constantemente las boquillas, y que eso haga pues que también se estén parando las aplicaciones o haya una distribución uniforme en la aplicación. El tercer punto pues, es las características físico-químicas del agua, que estamos hablando de dos factores importantes. Uno es la alcalinidad del agua y otro es la dureza, que son conceptos totalmente diferentes, pero que a veces van relacionados uno con el otro. La alcalinidad, nos estamos hablando del pH del agua, ¿verdad? Si el pH es muy alto o muy bajo, puede ocasionar hidrólisis alcalina o hidrólisis ácida, que puede romper los enlaces de la molécula y puede ocasionar que el producto que estemos aplicando tenga menor efectividad ya en campo. Y la dureza, nos estamos hablando de las sales disueltas en el agua, que realmente se da por cuestiones de los pozos que están muy profundos y que tienen una cantidad muy alta de carbonatos de calcio, magnesio, otros elementos que nos impide que tengamos un éxito en la aplicación. Aquí podemos ver el pH del agua. Tenemos que el pH está relacionado básicamente con la concentración de iones hidrógeno o hidrilo en la relación.
Y aquí podemos observar que el pH generalmente está de una escala de 1 a 14, en donde el pH neutro es básicamente 7. Si nos vamos de 6 hacia abajo es una agua ácida y de 8 hacia arriba es un pH alcalino. Entonces, cada producto tiene un pH óptimo para que no tenga problemas en la aplicación. Aquí voy a presentar una tabla de algunos productos, tanto herbicidas, insecticidas y fungicidas, que nos indica el pH ideal. Aquí podemos observar, ejemplo, Captan, un pH ideal de 5, y vemos que a un pH de 10, en 12 minutos el producto prácticamente se descompone. En cambio, a un pH de 7 dura 8 horas, y un pH de 5 puede durar hasta 32 horas. El carbendazim de 6 a 7 en pH, el fosfetilaluminio de 7, el mancozeb 5, propiconazoles de 5 a 6, terbuconazoles de 7, teadimeform de 5, triforine 5. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de triforine, que se hidroliza rápidamente en soluciones alcalinas, o algunos otros en soluciones ácidas, como es el caso de fosfetilaluminio, ni alcalinas ni ácidas, básicamente un pH de 7. En el caso de los insecticidas tenemos la bamectina de 6 a 7, cipermetrina pH ácido de 4, cloropifrifo 7, ciromacina 7, deltametrina 7, imidacloprid 7, permetrina 5. En el caso de los herbicidas, si vemos, trabajan muy bien, algunos con un pH bastante ácido, como es el caso del glifosato o el fluacifobutil con 4, pero algunos más con 5.5 y 6.5. Y en el caso de las sulfonilureas, generalmente de 7 o un poquito más alto para que trabajen adecuadamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que revisar al momento de que hacemos la combinación de los productos en campo con el agua, qué pH es el óptimo para que tengamos la mejor efectividad en el campo. Y en el caso de la dureza, se expresa normalmente como el grados de dureza, la cantidad de carbonatos de calcio generalmente, y que se mide en grados de dureza o bien en partes por millón de carbonatos de calcio. Aquí tenemos la clasificación que tenemos desde agua muy blanda hasta agua muy dura. Aquí tenemos, por ejemplo, agua muy dura, arriba de 530 partes por millón. Aquí, a nosotros nos tocó hacer un estudio aquí en toda la parte central de México, y generalmente todas las aguas de aquí de la parte central de México andan con una concentración arriba de 300 hasta 400 partes por millón, por lo cual es importantísimo que nos hagamos la corrección del pH para que tengamos la mejor efectividad. Lo recomendable es que sea un agua muy blanda o blanda para que tengamos los mejores efectos biológicos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues provocamos una precipitación. Aquí tenemos el agua con el producto, se precipita, se unen los carbonatos de calcio o otros carbonatos con el producto, y eso hace que el producto no funcione, aunque esté en mezcla en el agua y haciéndose una distribución lo más homogénea posible, ya no puede penetrar esto a la planta porque el peso molecular es superior al que puede realmente entrar a través de la cutícula de la planta o de los insectos o otro problema biológico que tengamos. Por eso es importantísimo corregir la dureza del agua. Ahora, las combinaciones de soluciones, aquí podemos observar que tenemos de cada producto son totalmente diferentes, y algunos de estos productos son polares, algunos no son polares, algunos productos son neutros, algunos productos tienen diferente solubilidad y también diferente constante hidrofílica, lipofílica, o también una constante de la constante OW, que es la constante octanol-agua. En mi caso, yo lo que he trabajado durante muchos años es la constante KOW, que me da la determinación de la polaridad de una sustancia para determinar la mezcla de los productos, ¿verdad? ¿Qué es la coeficiente de partición? Pues es la constante KOW, que es una relación logarítmica entre los productos no polares y polares, y eso nos indica al final de cuentas si mi producto es polar y no polar. ¿Para qué me sirve? Pues para hacer la combinación correcta ya en el agua. ¿Qué quiere decir eso? Pues que debemos de tener primero la aplicación de los productos con mayor polaridad y al final de cuentas los productos con menor polaridad.
¿Cuál es la correcta aplicación de los productos? Primero, corregir la dureza, es lo principal, lo primero que debemos de hacer, y después corregir el pH. ¿Por qué no antes? Porque al momento de corregir la dureza, nos va a modificar el pH del agua. Entonces, por eso es importante que primero se corrija la dureza del agua, después se corrige el pH de agua, y después los productos que tienen más difícil solubilidad y también más alta polaridad, y así en relación vamos a irlos aplicando. Si se hacen varios en mezcla, pues siguiendo ese orden, los gránulos en bolsa hidrosolubles, los polvos mojables, los gránulos dispersables, los gránulos solubles, las dispersiones oleosas, las suspensiones concentradas, las mezclas de suspensiones, suspensiones encapsuladas, suspensiones, los concentrados emulsionales, y al final, pues puede ser algunos aceites o penetrantes para ayudar a la mejor penetración de nuestro producto, si el producto es sistémico, o alguna otra sustancia que puede ser antes o después, depende de su constante HLB, ¿verdad? Entonces, así es como debemos de hacer el orden correcto de la aplicación. Y luego nos vamos a las condiciones ambientales. Ya dijimos que pues, son básicas para poder tener éxito en la aplicación. ¿Y por qué es importante? Porque estamos trabajando con partículas sumamente pequeñas. Aquí les voy a presentar una tabla que nos da la FAO, que nos indica cuál es el tamaño óptimo de aplicación para fungicidas, para insecticidas y para herbicidas. Ellos nos han dicho ya en los últimos 2 o 3 años que el tamaño para fungicidas debe de ser de 150 micras, para insecticidas de 200 hasta 350 micras, y en el caso de herbicidas de 350 y 600 micras. Cuando vamos al campo, en forma general en México, las aplicaciones de fungicidas y insecticidas andan abajo de 100 micras, ¿verdad? Entonces son partículas sumamente pequeñas que me puede ocasionar pues también contaminación al medio ambiente y la pérdida de mucho producto por exoderiva. Y eso básicamente se debe a la presión tan alta que se manejan las aplicaciones. Y si preguntamos a los agricultores o técnicos, nos dicen es que la distribución se ve mucho mejor que una aplicación de mayor tamaño de las partículas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que contar esas partículas que están llegando al blanco para saber si nuestra aplicación es la más correcta, ¿verdad? Y aquí podemos poner la relación de a qué significan los 100 micras o 150 micras. Aquí podemos ver, en el caso del pelo humano, el diámetro anda entre 50 y 100 micras, un grano de arena 90 micras, un grano de sal 60 micras, un grano de polen 15 micras, glóbulos rojos 7 a 8 micras y las bacterias 0.5 a 5 micras. Entonces, muchas de las aplicaciones que estamos realizando con insecticidas y fungicidas pueden ser hasta abajo de 60 micras, lo cual es muy riesgoso tanto para los aplicadores como al medio ambiente o también para tener efectividad biológica, ¿va? Y esto se debe a la temperatura, básicamente, a la humedad relativa y a la velocidad del viento. Las condiciones óptimas de humedad relativa deben de ser mayores del 60%. O sea, cuando tenemos humedad relativa menores del 60%, ya tenemos mucha pérdida de la aplicación en campo. Cuando las temperaturas son mayores a 32 grados centígrados, básicamente no llega el producto al campo. Y cuando tenemos vientos mayores de 8 kilómetros por hora, también esas partículas, entre más pequeñas, pues se las llevan más rápidamente. Entonces, para tener efecto biológico debe ser humedad relativa arriba del 60, temperaturas menores de 32 grados centígrados y vientos no mayores de 8 kilómetros por hora. Aunque esto va a depender del tipo de aplicación que hagan, ¿verdad? No podemos tomar estas mismas recomendaciones, por ejemplo, con drones que estamos manejando a veces abajo de 100 micras. Entonces aquí tenemos que tener cuidado y también debemos de elevar las condiciones de 70, 80% humedad relativa, temperaturas menos de 25 grados centígrados y vientos menores de 8 kilómetros por hora. ¿Y a qué horas se producen esas condiciones? Aquí podemos ver esta gráfica de Spraying System que nos indica durante el día cómo se van cambiando esos factores de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. En el caso de temperatura, las más bajas las tenemos aquí a las 4 de la mañana y las más altas las tenemos después de las 12 del día, se elevan a las 4 de la tarde, después bajan otra vez hasta las 4 de la mañana del día siguiente. La velocidad del viento también, la más baja la tenemos alrededor de las 4 de la mañana, sube otra vez hasta alrededor de las 12 del día y vuelve a bajar hasta las 4 de la mañana. Y en el caso de la humedad relativa,
la más alta, como podemos saber, la tenemos también alrededor de las 4 de la mañana y la más baja la tenemos alrededor de las 4 de la tarde. Entonces, si podemos observar aquí, esas variaciones hacen que nos dé una ventana de aplicación muy cortas, o muy temprano o muy tarde, para evitar este problema de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. ¿A qué me refiero? A que se está perdiendo la aplicación en una alta concentración si la hacemos durante ese tiempo. Y eso nos referimos a este concepto que es la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Pues es lo que realmente llega al blanco. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, tenemos una boquilla que, por ejemplo, nos da 100 gotas por centímetro cuadrado. O sea, que de esta boquilla salgan 100 gotas por centímetro cuadrado. Si la retención son 50 gotas por centímetro cuadrado, la endoderiva, que es lo que se cae al suelo, porque los volúmenes pueden ser altos o que la gota es muy grande, se pierde en el suelo. O bien se puede perder por lo que se llama exoderiva, que es fuera de la zona de aplicación. Entonces tenemos tres conceptos importantes: la exoderiva, la retención y la endoderiva. La suma de los tres nos debería de dar las 100 gotas por centímetro cuadrado, o cientos de miles de gotas ya en una hectárea. La idea es que tengamos nosotros la más alta recuperación. Si, por ejemplo, nosotros tenemos de esas 100 gotas que se están emitiendo de mi boquilla y caen solamente 50 en el blanco y 25 se están perdiendo al suelo y otras 25 se están perdiendo por evaporación y por deshidratación, eso significa que solamente tengo el 50% de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que si estoy aplicando 1 litro de producto, solamente, efectivamente, biológicamente, tengo la mitad en el blanco. Por lo tanto, estoy subdosificando en mi planta o contra los insectos o bacterias o hongos o malezas que yo tengo. Entonces, entre más alta sea la recuperación, más alta será la efectividad biológica. Desgraciadamente, cuando nosotros hacemos aplicaciones con alta temperatura, una velocidad del viento alta y una humedad relativa baja, es más alta lo que es la exoderiva, es la pérdida por evaporación y deshidratación de las gotas en el medio ambiente. Y si nosotros hacemos la aplicación con gotas muy grandes, pues la pérdida de la endoderiva es también muy grande. Entonces, tenemos que cuidar todos esos factores para poder tener una efectividad biológica muy buena. Y muchas veces dicen los técnicos: es que estoy aplicando y aplicando y aplicando y no veo control, ¿verdad? Y hacemos la medición de la recuperación y andan en muchos casos en menos del 30%, casi el 60% de exoderiva y alrededor de un 20-30% de la endoderiva. Y entonces eso, ya cuando se corrija, pues aumentan considerablemente los porcentajes de control de los insectos, enfermedades, o también el control de las malezas. Por lo tanto, el mensaje es: o sea, nosotros podemos medir, contar, calcular su superficie, calcular su volumen de las gotas. O sea, físicamente lo podemos hacer, matemáticamente lo podemos hacer, y podemos calcular en cada aplicación si tenemos una aplicación de calidad en cuanto al número de gotas por centímetro cuadrado que están cayendo en mi aspersión, y saber cuánto tenemos de recuperación. Aquí les pongo la fórmula para calcular el volumen de una esfera, ¿no? O sea, el micrón es la milésima parte de 1 milímetro, y el volumen se calcula de una esfera, es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Por lo tanto, si nosotros despejamos el radio y lo convertimos en diámetro, el volumen es igual a la raíz cúbica del volumen, ¿verdad? El diámetro es igual a la raíz cúbica del volumen. Por lo tanto, en cada variación del diámetro a la mitad, se aumenta 8 veces el volumen. Eso es importantísimo saberlo cuando estamos haciendo modificaciones en la presión de mi aplicación. Aquí les pongo la ley de Stokes en cuanto para calcular la velocidad de aplicación. Aquí tenemos que la velocidad depende de la densidad de las gotas, de la velocidad terminal de la aplicación, de la gravedad y de la velocidad del aire. Y uno de los factores más importantes, pues, es modificar la densidad de las gotas, y muchas veces como técnicos pues decimos: vamos a aplicar un aceite, un producto antideriva, un producto que me ayude a mejorar la velocidad de la aplicación, y es básicamente mejorando la densidad de las gotas.
¿Es bueno? Pues sí, es excelente porque aumentamos nosotros la velocidad de caída y por lo tanto evitamos la evaporación en nuestra aplicación. Aquí vamos a ver esta tabla que nos da Fleming en 1962 sobre los factores que afectan la evaporación y vemos la velocidad terminal de una gota y vean cómo aumenta considerablemente al aumentar el diámetro volumétrico medio. Aquí tenemos gotas de mil micras y gotas de 20 micras. Y en el caso de las 1000 micras tenemos 400 centímetros sobre segundo en cuanto a la velocidad de caída, por lo cual rápidamente va a caer desde donde estamos aplicando hacia el blanco. En cambio, cuando tenemos gotas muy pequeñas, la energía cinética de la gota es muy baja y por lo tanto realmente quedan flotando en el ambiente y por lo tanto el sufrimiento que tiene o la pérdida por temperatura, humedad relativa y el viento es muy alta y por lo tanto la pérdida es mucho mayor. Por lo tanto, es bueno considerar lo que nos indica en forma general la FAO, que nos dice utilicen gotas de 200 a 150 micras. ¿Por qué? Porque la velocidad terminal es muy buena, lo cual nos va a evitar esa pérdida en la aplicación. Y aquí vemos el tiempo necesario para caer desde 3 metros, por ejemplo, en el caso de los drones, ¿verdad? Una gota de 5 segundos, de 5 micras, dura aproximadamente 3.960 segundos para caer de 3 metros. O sea, una gota de 5 micras prácticamente jamás va a poder caer al blanco. En esos 3.960 segundos se va a evaporar o se la va a llevar el viento o se va a deshidratar. Conforme va aumentando el tamaño de las gotas a 50, 100 y 400 micras, el tiempo es mucho menor, por lo tanto, el riesgo de pérdida es menor. Aquí vamos a ver una relación ya entre los dos factores, temperatura y humedad relativa. Aquí tenemos la gráfica de color azul, nos da la temperatura a 20 grados centígrados con humedades relativas de 80%. Y en el caso de naranja tenemos temperaturas de 30 grados centígrados con humedades relativas del 50%. Y vemos, por ejemplo, con gotas de 50 micras que con condiciones de temperatura de 20 grados con 80% humedad relativa me dura hasta 15 segundos. En cambio, cuando yo aumento la temperatura a 30 grados centígrados con humedad relativa del 50%, dura solamente 3.5 segundos. Por lo tanto, esa gota nunca va a caer al blanco. Y yo les dije hace un momento, la mayoría de las aplicaciones en fungicidas y insecticidas en México se hacen con menos de 100 micras. Por lo tanto, es muy importante cuidar ese punto para evitar pérdida de dinero y también pérdida de efectividad biológica. Aquí tenemos el arrastre con velocidades muy grandes de 4.8 kilómetros por hora ocasionados por el viento. Aquí podemos observar gotas de 10 a 15 micras que puede tener una deriva de hasta 4 kilómetros de distancia, 4.800 metros desde donde están aplicando, 4.87 kilómetros, desde donde está aplicando a donde está cayendo. Conforme va aumentando el tamaño de la gota, la deriva es menos, por lo tanto, otra vez, si nos vamos a 100, 150, solamente se va a mover alrededor de 2.59 metros. Por eso esa recomendación que nos da la FAO de aumentar el tamaño de las gotas para evitar lo que es la deriva, la evaporación y la pérdida por humedad relativa. Aquí vamos a ver en esta tabla cuál es la influencia de la humedad relativa para una gota de 100 micras con agua a 20 grados centígrados. Y aquí tenemos la humedad relativa, está en esta tabla, esta columna con 0% de humedad relativa, 60, 70 y 90% de humedad relativa. Y la evaporación de esa gota, 20%, 40, 60, 80 y 100% de pérdida de humedad relativa. Y aquí podemos ver que a la distancia de 84 centímetros, ¿verdad?, con humedades relativas del 60%, se pierde el 40% de esas gotas. Entonces, imagínense ustedes, si estamos haciendo una aplicación de 500 o 200 litros de agua con ese tamaño de gota, pues solamente estamos aplicando la mitad, prácticamente la mitad. Por lo tanto, la dosis en subdosificaciones va a ser muy alta y por lo tanto, uno de los factores a nivel mundial que indican todos los investigadores de los problemas de resistencia son las subdosificaciones. Entonces, tenemos que hacer esa modificación
importante en las zonas donde trabajemos. Yo sé que de los que me están escuchando, a lo mejor unos tienen 70, 80% de humedad relativa, pero en muchas otras zonas tienen, en la mayoría, menos de 60% de humedad relativa. Y es un factor importantísimo que deben considerar en la aplicación. La otra es la elección del producto, ¿verdad? En la elección del producto tenemos diferentes tipos de productos, defoliantes, repelentes, de contacto, sistémicos y de gestión y muchos otros, ¿verdad? Entonces aquí lo importante en la aplicación es que si mi producto es de contacto, pues debe de estar el producto en donde vamos a tener el efecto biológico, ¿verdad? Si vamos a controlar, por ejemplo, alguna enfermedad y es un producto de contacto, pues debe de estar distribuido en toda la superficie de la cutícula de la planta para evitar que las esporas crezcan. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos la aplicación y pensamos que ese producto debe estar en la misma concentración en la parte del AS y del ENVES y no llegamos al ENVES, pues tampoco va a tener efectividad biológica. Entonces aquí el ejemplo que es que debe de caer en el AS y en el ENVES un producto de contacto para que pueda funcionar. Si es un producto translaminar, con que caiga en la parte superior se va a mover hacia el ENVES en una forma bastante buena, y si es un producto sistémico, pues también se va a mover dentro de la planta. Entonces tenemos que conocer el modo de acción para ver cuál cobertura nos conviene para poder tener la mejor eficacia biológica. Y aquí podemos ver en el caso de productos sistémicos, ¿verdad? Y pensamos a veces que el producto sistémico se va a mover hacia arriba y hacia abajo a cualquier parte de la planta. Sin embargo, no es así. La mayoría de los productos sistémicos se mueven casi el 70% a través del xilema. ¿Qué quiere decir? Que es a través de lo que es las sustancias nutritivas que se van a elaborar en la planta desde la raíz hacia arriba, y si el movimiento es hacia arriba, entonces si nosotros hacemos una aplicación de ese producto sistémico que se mueven por el xilema y nosotros aplicamos solamente la parte de arriba, solamente el producto va a trabajar en la parte de arriba. Entonces, cuando vean un producto que se mueve a través del xilema, debemos tener una cobertura en toda la planta para que el producto se pueda mover hacia toda la planta en forma homogénea. Si el producto se mueve a través del floema y nosotros tenemos el movimiento que puede ser también en ese momento hacia la parte basal de la planta, pues con lo que coloquemos en la parte superior, se va a mover hacia la parte de abajo. Por eso es importante conocer otra vez lo que les decía, el modo de acción del producto para saber la cobertura que tenemos que tener correcta para una efectividad biológica muy buena. Y para eso y todos son iguales, o sea, herbicidas, nematicidas, insecticidas, bactericidas, fungicidas, conocer su modo de acción. Y aquí, por ejemplo, les pongo esta tabla que nos ejemplifica los que les acabo de mencionar. ¿Por qué debemos de utilizar mayor cantidad de gota por centímetro cuadrado o menos gota por centímetro cuadrado? Aquí tenemos en una aplicación aérea de productos fitosanitarios, lo que esta tabla nos ha dado por parte de la FAO ya de hace varios años, nos indica los criterios de aplicación, que es la cobertura en gotas por centímetro cuadrado y el tamaño de las gotas en micras. Y aquí tenemos, por ejemplo, ellos nos dicen, para herbicidas preemergentes debe de haber mínimo 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado con tamaño de 300 a 400 micras. Y eso lo tomamos generalmente en las aplicaciones de herbicidas preemergentes en forma muy general, pues apliquen como quilla 110-04 que nos da esa cobertura y ese tamaño de partícula. Para herbicidas postemergentes de 30 a 40 gotas por centímetro cuadrado con tamaño de gota de 200 a 300 micras. Y aquí decimos, bueno, vamos a utilizar una boquilla 110-02 o una 110-03 a 40 libras de presión que nos da esta cobertura y nos da ese tamaño de partícula. Y ya para insecticidas de contacto, los parámetros son diferentes que los sistémicos. Aquí nos dice, para el contacto requiero mayor cantidad de gota por centímetro cuadrado, que son de 50 a 60, insecticidas sistémicos de 30 a 50 y tamaños de gota de 100 hasta 150 micras. Entonces aquí lo podemos observar que en el caso de sistémicos, pues requerimos mayor cobertura, perdón, en el caso de contacto requerimos mayor cobertura que en los sistémicos, ¿verdad? Pero el tamaño de partícula es menor que en el caso de los herbicidas. ¿Para qué? Para que haya una cobertura muy bien, tanto en el AS como en el ENVES. Para fungicidas de contacto y sistémicos, básicamente el mismo criterio.
aunque tenemos que tener una mayor cobertura de 60-70 gotas por centímetro cuadrado y 50-60 sistémicos. Entonces esto nos lleva a relación de lo que lo habíamos hablado, del movimiento en el xilema, en el floema, si es de contacto sistémica, de acuerdo a la cobertura que tengamos nosotros en la aplicación. Y luego nos vamos al momento oportuno, ¿verdad? ¿Qué es el momento oportuno de la aplicación? El momento oportuno es el punto muy importante, más importante para una aplicación exitosa, es la elección de qué momento vamos a aplicar. Aquí, por ejemplo, tengo estas fotografías, ¿verdad? Que es una enfermedad ocasionada por fitóctora. Aquí tenemos un maíz que está dañado por un insecto, ¿verdad? Que el insecto, el gusano cogollero, y aquí tengo una maleza. Entonces, si vemos, está totalmente fuera del momento oportuno. ¿Ah? Si nosotros seguimos en una aplicación en este momento, prácticamente no vamos a tener control de la enfermedad, porque ya, aunque veamos este daño en la planta, que puede ser alrededor del 30 o 40%, el hongo ya está dentro de la planta, ya nada más falta el momento de esporular y pues ya el producto no va a funcionar. En el caso del insecto, pues si están todas las plantas, pues el daño va a ser muy alto. Y en el caso de la maleza, pues ya está fuera de la época crítica de competencia, por lo tanto la P de rendimiento va a ser arriba del 30 al 40% cuando nosotros hacemos fuera del momento oportuno. Entonces, el momento oportuno es sin duda lo menos costoso, pero uno de los factores más importantes de un control fitosanitario exitoso y requiere buenos conocimientos del modo de acción de la solución que estamos utilizando, la biología del parásito y desarrollo y una organización y aprovechamiento óptimo de los recursos de una empresa. Por lo tanto, el momento oportuno es responsabilidad del técnico que está dando la recomendación. Y aquí vemos qué tan importante es el momento oportuno. Aquí tenemos larvas de Spodoptera litoralis con un insecticida que tiene una DL90 de 500 nanogramos por larva. Y aquí tenemos estadios de larvas 1, 2, 3 y 4. Y vemos que cuando la larva es de estadio 1, solamente requerimos 1.7 nanogramos por larva. En cambio, cuando tenemos L4, requerimos 500 nanogramos por larva, es decir, requerimos 293 veces la dosis de una L1. Por lo tanto, tenemos que aumentar considerablemente la dosis. Por lo tanto, si nosotros aplicamos cuando empiezan los insectos, las enfermedades o las malezas, vamos a requerir menos producto y la eficacia biológica va a ser mayor. Aquí vemos en el caso de enfermedades, cómo vemos ese trabajo que ese promedio de 42 agricultores de manzanas con el 50% con programas prefijados, 50% de acuerdo al monitoreo de un manejo integrado, es de la Universidad de California en el 2017, y vemos cómo con aplicaciones que son integrales, bajamos el número de aplicaciones y la calidad de la fruta es mayor que cuando hacemos una aplicación fuera de tiempo, requerimos más producto, más gastos y por lo tanto también se baja la calidad de las frutas. Y en el caso de la maleza, pues es importante considerar la época crítica de competencia, que en el caso de trigo son menos o igual a los 30 días de la aplicación, hasta los 60, en cebada de 20-50, algodón de 30-35, maíz de 10 a 40 días, que es decir, hacer la aplicación antes de que empiece la época crítica de competencia para que no haya daños el cultivo y nosotros podamos tener la mayor eficacia biológica. Y siempre respetando la dosis. La dosis nos indica muchas cosas, nos dice para qué insectos, qué cultivo, nos dice la dosis de aplicación, que no es lo mismo para cada cultivo, la dosis para poder hacer los intervalos de seguridad en cuanto a los días que deben transcurrir para realizar la cosecha o la reentrada al campo. Entonces es importante respetar la dosis para que también no tengamos problemas en los límites máximos de residuos si es que van a exportar. Y también nos indica las reentradas o las cortes para los animales cuando se van a comer los forrajes. Y luego nos vamos a la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Pues es la cantidad de gotas por centímetro cuadrado o los millones de gotas que se hacen de aplicación en una hectárea, ¿verdad? ¿Qué nos lo produce? Pues nos lo producen las boquillas, ¿verdad? Las boquillas nos producen esa cantidad de gotas y cada boquilla nos tiene diferente gasto, diferente volumen de aplicación y por lo tanto también tamaño de gotas diferentes.
Cuando ustedes ven, esto es lo que entregan los manuales, es de Spraying System, y vemos, pero cualquier manual nos indica lo mismo. Nos indica, por ejemplo, aquí en este caso, esta es una boquilla XR 8001 o 11001, esta es una 015, esta una 8002, una 025, una 8003 o 11003. Entonces nos indica, por ejemplo, esta boquilla 11003, que a 3 bares nos está tirando 1.18 litros por minuto. ¿Y qué tamaño de gotas? Son gotas finas, ¿verdad? Ese tamaño de gotas finas es lo que se conoce como diámetro volumétrico medio. Cuando ustedes vean este color, generalmente en muchos manuales de boquillas, o la letra nos indica el tamaño de la gota, que es el diámetro volumétrico medio. Aquí es un diámetro volumétrico medio, aquí fino, etcétera, o muy fino, ¿verdad? En el caso de la 110.01, 110.01. Y ese diámetro volumétrico medio nos lo debe de dar el fabricante del producto para que nos indica qué diámetro volumétrico medio es el óptimo en mi aplicación para que tenga la mayor efectividad biológica. Que esto lo unimos con la velocidad de aplicación y la altura de aplicación, nos da el volumen que vamos a tener de agua por hectárea. Ejemplo, regresamos a la boquilla 110.03, a 40 libras por pulgada cuadrada, nos produce una gota fina, cada boquilla me tira 1.18 litros por minuto, y si yo voy a una velocidad de 4 kilómetros por hora, me va a dar 354 litros de agua por hectárea. Aumento la velocidad a 5 kilómetros por hora y me va a 283, y así, si voy aumentando la velocidad, va disminuyendo el gasto. Es una relación inversa, o sea, no lo podemos hacer por medio de una regla de 3, o sea, tenemos que hacer una regla de 3 inversa, o bien un trabajo de unas ecuaciones para poder calcular exactamente el volumen de acuerdo a la velocidad que estamos nosotros aplicando. Y este es el diámetro volumétrico medio. ¿Qué es el diámetro volumétrico medio que viene aquí relacionado con el tamaño de la boquilla? Pues es la cantidad del volumen que está de gotas pequeñas con gotas grandes, y la mitad justamente se une en 0.45 del diámetro volumétrico máximo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre en una aplicación vamos a tener mayor cantidad de gotas pequeñas, que es alrededor del 55%, y las gotas pequeñas que alrededor del 45%. Y entonces el diámetro volumétrico medio es el promedio de las gotas que tenemos nosotros en la aplicación. No me quiere decir que todas las gotas son del mismo tamaño, no. Tenemos gotas muy pequeñas que les decía, pueden ser de 5 micras, 10 micras, 15 micras de este lado, o pueden ser gotas de 450. El promedio de las gotas, por ejemplo, en este caso de esta boquilla, es una gota fina que pueden ser alrededor de las 150 micras, pero si nosotros aumentamos la presión, pues va a cambiar ese diámetro volumétrico medio. Por lo tanto, es muy importante siempre respetar la presión que me está indicando el fabricante. Aquí me dice, tú puedes trabajar desde un bar hasta 4 bares, ¿verdad? Un bar es igual a 14.5 libras y ahí lo vamos multiplicando. Aquí serían 40 libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Y eso nos da una relación que es la evaluación física de la aplicación, que consiste en la determinación de la cobertura en gota por centímetro cuadrado, es decir, la recuperación de la sustancia activa en el blanco. La evaluación física permite una predicción de la eficacia biológica de una aplicación y dependerá básicamente de la cantidad de gotas por centímetro cuadrado. ¿Cómo las podemos medir? Pues hay muchas formas de medirla, poniéndole color al agua, podemos verlo con un espejo, podemos verlas a través de equipos muy especializados como el Soptomas o otra que voy a presentar ahorita en un momento, o verlas a través de las tiras de papel hidrosensible, ¿verdad? Yo considero que la más fácil de manejar son los papeles hidrosensibles, porque los podemos poner rápidamente en cualquier parte y nos indica cuál es la cobertura que tenemos en nuestra aplicación, tanto en el AS como en el ENVES. Aquí podemos observar uno de esos analizadores de gota por centímetro cuadrado, que es un aplicador de cámaras de Spreas que tiene la Universidad de Alemania en Múnich y en la Universidad de Nebraska, que es un analizador Cronenberg Laserheim. Y aquí podemos observar el láser, se hace pasar
la aplicación por medio de las boquillas y las gotas y nos indica por medio de una computadora cuántas gotas por centímetro cuadrado tenemos. Se pueden modificar en el ambiente la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento y sabemos todo lo que les acabo de mencionar, cuánto se pierde en la aplicación que no va a llegar básicamente a la recuperación. Eso lo podemos hacer por medio de esos analizadores o bien ya hay aplicaciones en el mercado, hay alrededor de 30, 40 aplicaciones que pueden ustedes tener en su teléfono celular y pueden darle una relación muy certera de lo que están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, esta aplicación que nos mide el diámetro volumétrico medio, que nos indica que es de 228 micras, esta que es de 137 micras, el diámetro más pequeño y el máximo 457, y nos dice qué cantidad de gotas tengo en cada uno de esos rangos. Entonces me da una predicción muy clara de qué va a pasar en la aplicación. Aquí me dice, tu aplicación es de 228 micras, pues ¿para qué me va a servir? Por una aplicación muy buena, tanto de herbicidas, postemergentes, ¿va? O puede ser una aplicación de un fungicida sistémico tradaminar. ¿Va? Aquí vamos a ver otra tabla que es muy importante, o sea, y vemos cómo hay una relación directa entre el volumen que estamos aplicando nosotros con el número de gotas. Y tenemos diferentes gotas de 500 micras, de 400 micras, de 200 micras y 100 micras. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación de 1000 litros de agua, ¿qué cantidad de gotas por centímetro cuadrado debo de tener? 19,200 gotas por centímetro cuadrado. Si yo te aplico 25 litros, solamente voy a recuperar 480 gotas por centímetro cuadrado. Y entonces aquí es importantísimo este dato porque nos dice exactamente cuando yo cuente en mi analizador Combler o con mis papeles hidrosensibles, podré saber cuál es la recuperación para que yo tenga el mejor éxito en mi aplicación. Lo óptimo es que mis papeles hidrosensibles queden de esa forma. Aquí una aplicación con gotas muy finas, medianas, gruesas o muy gruesas, ¿verdad? Se ponen en la planta y podemos determinar con los analizadores que les acabo de mencionar el número de gotas por centímetro cuadrado y saber si mi aplicación es correcta o no correcta. Bueno, vamos a las boquillas. En el caso de las boquillas, pues ya les dije, los fabricantes, en este caso, el caso de Plain System, tienen más de 2000 tipos de boquillas para herbicidas preemergentes, postemergentes, para insecticidas, para fungicidas, para todo tiene. Entonces, esos manuales están disponibles en forma electrónica o con su fabricante y se los puede entregar para que ustedes tengan un concepto general de las aplicaciones. Aquí podemos observar cuáles son los elementos de una boquilla. Tenemos las boquillas de insecticidas y fungicidas o bactericidas, son boquillas de cono, que pueden ser de cono hueco o cono lleno. El cono hueco o cono lleno nos da esta parte de la boquilla que se llama el core. Ahorita lo voy a mencionar más a detalle. Entonces, la boquilla de fungicidas e insecticidas trae su filtro, trae su core, trae su disco y trae su tuerca. Generalmente ya se vende esto en forma ya, como en el caso de esta parte, dentro va el core y la parte donde sale el producto es el disco. Y luego las boquillas de herbicidas, de forma general, tenemos el cuerpo también, el filtro, la boquilla y la tuerca, ¿verdad? Que nos da básicamente un abanico, que puede ser abanico uniforme, abanico plano, desuniforme, etcétera. ¿Cuáles son las características especiales? En el caso de aplicaciones de herbicidas, ¿va? Tenemos que debemos trabajarlas de entre 1 y 3 bares, las de cono hueco para insecticidas y fungicidas de 3 hasta 15 bares, y los ángulos de expresión de 65, 80, 110, y las de cono hueco 86, 92 y 96 grados. Y aquí están los parámetros que nos dice la boquilla. ¿Qué significa? Aquí podemos observar una boquilla de herbicidas. Nos dice XR, es el tipo de boquilla, la marca comercial de la boquilla, y los dice 110.04. 110 significa el ángulo de aspersión, ¿sí? Que nos da 110 grados en el momento de estar haciendo la aplicación. Y 0.4 significa el gasto en galones por minuto. Esta boquilla 0.4 me tira 0.4 galones por minuto a 3 bares. Todas las boquillas de fábrica salen a 30 a 40 libras de presión. ¿Qué quiere decir? Que esta boquilla que tira 0.4 galones por minuto me está tirando 1.6 litros por minuto. ¿Verdad? Es lo que significa una boquilla de abanico.
Y las boquillas de cono lleno o cono hueco pues están formados, como les dije, el disco y el core. El disco generalmente es el diámetro del orificio y generalmente es un 64 de pulgada. Entonces es un 64, 2,64 avos, etcétera, de acuerdo al diámetro que tenemos en la boquilla. Y el core o núcleo, que es el difusor o caracol. Y ese nos da si va a ser un cono hueco o un cono lleno. Los números 13, 23, 45, 46 realmente nos da un cono hueco y los 31, 36, 35 y 36 nos da un cono lleno. Aquí lo único, aquí es muy importante que cuando nosotros estemos haciendo el lavado de las boquillas, descompongamos la boquilla del disco y del core, porque esta es donde sale el producto y si se tapa cualquiera de estas, la diferencia entre la aplicación cambia considerablemente. Los filtros, pues también para cada tipo de boquilla tenemos diferente cantidad de mallas. Aquí no son 16 mallas por pulgada cuadrada hasta 200 mallas por pulgada cuadrada, ¿verdad? Y la boquilla nos indica qué tipo de, de filtro debemos utilizar. En el manual, aquí nos indica, por ejemplo, aquí nos dice, para esta 110 utilice uno de 100 mallas, 100 mallas, otra de 50 mallas, otra de 50 mallas, etcétera, dependiendo de tipo de boquilla que estemos nosotros aplicando. ¿Cuánto dura una boquilla? Una boquilla generalmente no debe de pasar del 6% del coeficiente de variación. Entre 6 o 7% del coeficiente de variación es el máximo que se permite para tener una distribución homogénea en la aplicación. Ya cuando tenemos, por ejemplo, el 35, vean cómo pasa, y 57 mucho más, ¿va? Y aquí tenemos la costumbre generalmente en México de muchos aplicadores que lo que buscan es terminar rápido en la aplicación. Entonces, con una espina, un clavo o cualquier otra, destruimos la boquilla y sale más agua, pero ya las gotas ya no son uniformes, por lo tanto, va a ser una aplicación muy, muy mala. Entonces, debemos de cuidar que las boquillas no se dañen. Y la vida promedio de una boquilla, aquí tenemos, depende del material, una de latón nos dura 100 micras, de nylon 200, de acero inoxidable 400 y cerámica 400 horas de vida de uso. Y aquí es importante mencionar también, generalmente el mayor problema que tenemos en México, les puedo decir con seguridad, casi el 80% es que las boquillas no se cambian. Desde que casi compramos el equipo hasta que prácticamente lo tiramos, utilizamos la misma boquilla y por lo tanto los gastos van a ser muy malos y también la distribución de la aplicación va a ser muy, muy mala. Entonces, si algo es importante, es que la boquilla tire en forma uniforme las gotas por centímetro cuadrado que se indican para tener una cobertura adecuada y que tengamos eficiencia biológica. Aquí tenemos una aplicación y vemos la distribución. ¿Eh? Esa es una insecticida, es la misma situación, el tipo de boquilla, la presión, el tamaño de la gota, que es el diámetro volumétrico medio, la capacidad de una boquilla y la distancia a la que está la boquilla. Siempre debemos respetar la distancia que nos indica el fabricante, la presión y el tamaño de gota. Si nosotros aumentamos la presión a 8 o 9 bares, se vuelve sumamente fina la gota y vamos a perder muchísima en la aplicación. Esta es la norma internacional S572 CAE, que es la que se utiliza a nivel mundial, que es la de la Asociación de Ingenieros Agronómicos de Estados Unidos, que nos dice el valor de BFB, FMC, BC, XC, todo lo que habíamos visto acá, ¿verdad? Aquí en este caso BF, nos dice que es BF, es muy fina, que quiere decir que tenemos gotas de menos de 100 micras. La F es de 100 a 175 micras, la mediana a 175 a 200 micras, la gruesa de 250 a 335, que es la C, la muy gruesa de 335 a 450 y la XC 450. Entonces nosotros dijimos, en aplicaciones de herbicidas debemos de manejar alrededor una amarilla, una azul, y en el caso de insecticidas y fungicidas podemos ir a una naranja, y si aumentamos la presión, pues podemos irnos a gotas más finas. En cambio, si nosotros vamos con la más pequeña, pues vamos a tener extremadamente fina, lo cual nos vamos a perder en la aplicación. Y al final, pues tenemos el equipo de aplicación y aquí, pues, yo quiero hacer un agradecimiento especial a Ana Berris,
porque ya en 2 años ha trabajado fuertemente todos estos conceptos para llevarlos directamente a los agricultores en todo el país, ¿va? Al ingeniero Juan José Flores, al ingeniero Noel Guzmán como gerente de inocuidad, a la ingeniera Villanueva, Adriana Villanueva, a Elizabeth Tadeo y especialmente al ingeniero Cristian Rosales, ¿verdad? Que han hecho un trabajo titánico para llevar a toda esta información a las berries a nivel nacional, ¿verdad? Y aquí los podemos ver parte de los trabajos que estamos haciendo y ver las aplicaciones. Les puede dar una idea general de todos los equipos que tenemos en México y la problemática, ¿verdad? Aquí podemos ver que el mayor problema es la exoderiva, ¿verdad? Aunque ya cuando hacemos el cálculo de recuperación, pues es muy baja también por la endoderiva. Aunque sean equipos de alta precisión. Aquí tenemos un AT40, también la misma problemática. Les decía que tenemos gotas menos de 100 litros. En fresa, vean cómo tenemos la exoderiva con nuestro mayor problema. Aquí tenemos el problema de las parihuelas, la recuperación. En las boquillas del motor, la problemática más grande tenemos que están a una distancia muy corta, por lo cual la distribución ya en la planta es muy desuniforme. Y aunque tengamos equipos de muy alta calidad de aplicación, podemos ver que podemos tener también malas aplicaciones si las boquillas están desgastadas. La colocación de las boquillas sobre las plantas, ¿verdad? Si las boquillas no están con un coeficiente de variación de menos de 6%, la distribución no va a ser homogénea. Y las aplicaciones con bombas de motor, ¿verdad? Lo cual nos da mayor trabajo para la velocidad, la presión de aplicación y la cobertura. Los que tienen menos problemas, pues tenemos los equipos Hagi de diferentes marcas, ¿verdad? Que es una gota controlada y un volumen controlado también. Las de motor, la exoderiva es el mayor problema. En los aviones, también la exoderiva es un problema. En las termonebulizadoras, pues, si no se hacen en la noche, tenemos también problemas. Y los drones, ¿verdad? En el caso de los drones, pues también tenemos problemas de recuperación alta cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas. Pero también los drones tenemos excelentes resultados. Aquí, por ejemplo, tenemos una aplicación de herbicidas con drones aquí en el Bajío y los resultados son pues, muy buenos. Otra aplicación con dron. Aquí como ven, pues la altura del dron es uniforme, la velocidad del dron es uniforme, el tamaño de la maleza no es tan grande, por lo tanto la eficacia biológica pues es alta. Como resultados, aplicaciones con turbinas, en donde podemos observar que el mayor problema pues, es la exoderiva. Aquí en cámara lenta podemos observar que más del 30% se pierde, ¿sí? Por exoderiva. Bueno, y al final llegamos a la calibración de los equipos. ¿Qué requerimos para calibrarlo? Pues papel hidrosensible, este, una medida de agua, que puede ser un matraz o puede ser una cubeta, lo que podamos medir exactamente, o estos equipos electrónicos que ya se venden en el mercado, que pues, es casi una computadora que nos indica la cantidad de litros por minuto exactamente, y un equipo para medir la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento, un equipo para limpiar las boquillas y una cinta métrica o este equipo para medir la velocidad de la aplicación y este otro equipo que nos ayuda a medir lo que es la distribución de las boquillas en las aplicaciones.
¿Cuáles son los puntos importantes en la calibración? Primero, limpiar el equipo, es la parte fundamental. Después, revisar que esté en condiciones de aplicar, determinar el ancho de la aspersión, diagnosticar el gasto de cada boquilla, colocar correctamente la altura que recomienda el fabricante, medir la velocidad de aplicación, que no vaya ni muy lento ni muy rápido, porque también nos provoca pérdida a una velocidad muy alta, calcular en forma teórica el gasto y verificar en la práctica el gasto por hectárea. Siempre todo es importante y esto es muy importante. Para limpiar los equipos tenemos diferentes formas. Cuando tenemos nosotros productos aceitosos con agua o detergente, seguido de varios aclarados con agua limpia, para suspensiones o polvos humectables o gránulos solubles, lavar varias veces con agua limpia, terminar con detergente y aclarar con agua limpia 2 o 3 veces. Para herbicidas hormonales, solución amoníaca al 20%, varios aclarados y carbono activo al 100%. 100 gramos por cada 100 litros de agua durante 12 horas. Para productos cúpricos, ácido acético, vinagre, en proporción de 1 litro de vinagre por cada 100 litros de agua, enjuagar transcurrido 2 horas, 2 o 3 veces. Limpiar también todos los filtros del equipo y cada una de las boquillas, desarmar todas las boquillas y limpiarlas con cepillo especial y aire a presión y lavar cuidadosamente todo el tanque, desprendiendo el producto que esté en las paredes del tanque. Hay que revisar el equipo, las boquillas que sean del mismo tipo, que funcione el manómetro, que funcione el tacómetro, que el aguilón esté horizontal, revisar los empaques que no estén dañados. Eso es importante. Hemos checado a nivel nacional que cuando un empaque está dañado nos puede variar el gasto de una boquilla alrededor del 10 al 15%. Que las boquillas estén alineadas en el aguilón, colocar las boquillas a la distancia que indique el fabricante, a la altura que indique el aplicador o el equipo que vamos a utilizar. Se saca el diagnóstico de cada boquilla. Hay que checarlo cada boquilla, aunque sean muchas boquillas, ¿no? Tenemos que checarlas todas. El gasto es importantísimo. Colocar la altura recomendada del fabricante, medir la velocidad de la aplicación. Es la forma más segura, utilizando la velocidad en metros por minuto, kilómetros por hora o millas por hora, que funcione el tacómetro y verificarlo en la práctica. Y nosotros utilizamos mucho esta fórmula en donde gasto es igual al factor de conversión por F entre A por B. ¿Qué es FC? Es el factor de conversión que puede ser 373, 10,000 o 600. ¿Cuándo utilicemos 373? Cuando son millas por hora, 10,000 cuando son metros por minuto, 600 cuando son kilómetros por hora. ¿Verdad? F es el gasto de una boquilla de todas las boquillas, A es el ancho de la aplicación y B es la velocidad. Aquí pongo rápidamente un ejemplo. Tengo un equipo de 56 boquillas que el gasto es de 43.19 litros por minuto, la velocidad es 70.3 metros por minuto y el ancho es 7.10, que es el ancho del túnel. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el gasto, multiplicamos 10,000 por 43.19, que es 43.19, lo que tuvimos de la suma de todas las boquillas, entre el ancho de la aplicación, que es el ancho del túnel, ¿sí? Por la velocidad, que es 70.3, lo medimos en el campo, y me da que es igual a 865.3 litros por minuto. Y esa forma, con una seguridad del 95%, tengo la seguridad de que estoy aplicando 865 litros de agua por hectárea. Luego, la última parte es calcular la cantidad de producto por equipo, que utilizo esta fórmula, volumen del tanque por la dosis por hectárea, entre gasto por hectárea. El volumen del tanque, por ejemplo, en este caso son 1,000 litros, la dosis de 1 litro, el gasto calculado son de 865 y puedo calcular que hay que ponerle a ese equipo 1.15 litros por tanque de 1,000 litros y de esa forma voy a tener una seguridad del 99% de que estoy aplicando la dosis por hectárea. Y utilizando todo lo que acabamos de ver de todos los puntos importantes en la calidad de aplicación, podemos tener los mejores resultados. Y termino con esta frase que nos da Isaac Newton: lo que sabemos es una gota de agua, lo que desconocemos es el océano. Hay muchísima información de esto, yo les hice un resumen solamente de algunos puntos importantes. Muchísimas gracias a ONFAC y a todos ustedes. Y pasamos a las preguntas que tengan y con todo gusto trataremos de contestarlas y si no, pues me las dejan de tarea. Adelante, ingeniera Rocío. Muchísimas gracias, ingeniero Callejas.
Pues sí, definitivamente esto yo creo que es apenas como, diremos en algunos términos, una embarradita de todo lo que son estos temas, ¿no? Lo principal en los factores que debemos tomar en cuenta para, como bien lo dice el tema, la calidad de las aplicaciones. A veces nos hace falta tiempo para todos estos temas, pero yo sí por aquí les comento, si tienen oportunidad de estar en una práctica en el campo de calibración con el ingeniero Callejas, de verdad no la desaprovechen. Aprende uno mucho, además de que pues ya vemos claramente, ¿no? Toda esta problemática que nos presentaba y también cómo hace la diferencia que tomemos en cuenta pues todos estos factores. Y bueno, vamos aquí con algunas preguntas. Nada más déjeme por ahí mm, que se me traba un poquito la computadora, pero si nos estuvieron haciendo algunas por aquí, por ejemplo. De Luis Ernesto Meraz, que nos dice eh, cómo ajustan, por ejemplo, las prácticas de aplicación, esto según la textura y estructura del suelo en los campos. No sé si en esa parte pudiera comentar algo, ingeniero. A ver, otra vez, si me la hace otra vez la pregunta para ¿Cómo ajustan profundizar. sus prácticas? Claro que sí. Igual si quiere, no sé, ahí dejar de compartir pantalla o para la señal también dice, ¿cómo ajustan sus prácticas de aplicación según la textura y estructura del suelo en sus campos? Esa es una pregunta interesantísima, ¿verdad? Que duraríamos casi media hora para explicarla, ¿verdad? Pero la textura y la estructura del suelo son fundamentales para la dosis de aplicación. Me imagino que es para tal vez algunos insecticidas al suelo, o fungicidas o herbicidas al suelo. La parte fundamental es la absorción, o sea, la absorción del suelo que nos determina qué cantidad de producto va a estar libre para que pueda provocar la eficiencia biológica. Y esto va a depender si es un suelo arcilloso, un suelo limoso o un suelo arenoso. Los suelos con mayor capacidad de intercambio catiónico, si son arcillas monorionitas, generalmente son suelos negros y la capacidad de campo es alta, 200 a 300 miliequivalentes por gramo de suelo. Y si vamos nosotros a un suelo que tenga materia orgánica, aumenta todavía la capacidad de intercambio catiónico de 500 a 600 miligramos por gramo de suelo. Por lo tanto, tenemos que ajustar la dosis dependiendo del tipo de suelo. Y eso pues, puede ser de diferentes formas. Si nosotros tenemos un terreno que tiene una alta cantidad de arcillas y una alta cantidad de materia orgánica, de acuerdo a la dosis que tengamos en el producto, debemos de aumentarla o disminuirla, ¿verdad? Así es como se ajusta. Entonces, lo más importante es saber cómo está el suelo conformado de acuerdo a su textura y también cuanto a su estructura, ya que la estructura nos va a determinar el lavado del producto hacia zonas en donde no las queremos. Pero esos tres factores que acabo de hablar va a depender también del tipo de producto, no es una forma general, porque cada producto va a funcionar diferente. ¿Por qué funciona diferente? Porque el producto va a tener un pK diferente, que es el pK, es la acidez del producto. ¿Qué tanto se va a unir a las arcillas o no se va a unir a las arcillas? ¿Cuál es el coeficiente de Freundlich, la absorción que va a tener en el suelo? ¿Qué tanta lixiviación va a tener el producto? ¿Qué tanta solubilidad va a tener el producto? Y al final de cuentas, el pH del suelo. No es lo mismo un pH ácido que un pH alcalino porque reacciona todo en general y entonces tenemos que hacer ajustes completos dependiendo de la formación del suelo y de sus características físico-químicas. Y eso, como les decía, pues una información bastante grande que hay que dar, y ojalá nos invite Rocío a dar este curso de, de cómo afectan todos los factores
en los herbicidas preemergentes, insecticidas o fungicidas. Pero en forma general, esa es la respuesta. Primero, conociendo la textura del suelo y las características físico-químicas del suelo en relación con el tipo de producto que estamos teniendo o que estamos aplicando. Correcto. También de Luis Ernesto nos dice, ¿qué métodos utilizan para llevar a cabo el monitoreo de plagas y cómo han influido en sus decisiones de aplicación? Pues el monitoreo de plagas es diferente. Ustedes conocen que en herbicidas, insecticidas y fungicidas es muy variado. Lo que sí es importante es que los monitoreadores tengan mucha experiencia en la evaluación, ya que para una persona puede ser un número de individuos y otro tipo de individuos, y luego ver las zonas de donde vamos a nosotros evaluar. Generalmente no es lo mismo hacer un 5 de oros o uno en zigzag o otros en las orillas. Entonces varía mucho dependiendo de la plaga. Si dependiendo de plagas es muchísimo. Para cogollero es diferente. En el caso de herbicidas es también diferente. O sea, para cada plaga es diferente el tipo de muestreos que estamos haciendo y varía muchísimo. Y también lo importante es que tengamos un criterio ya al final de cuentas en el monitoreo de cuáles son los umbrales que tengamos. O sea, lo más importante es sacar los umbrales económicos de daño de cada plaga que estamos nosotros afectando. Y ustedes saben, la definición de umbrales económicos de daño es la densidad de insectos, enfermedades y malezas que afectan básicamente el valor de la aplicación relacionado con el rendimiento que vamos a obtener. Entonces, se basa básicamente en los umbrales económicos, en muchos casos, o en los umbrales de intervención, si es, por ejemplo, un pulgón o una mosca blanca que pueda transmitir un virus. O sea, depende de cada plaga el monitoreo que debemos de hacer y también la evaluación, y eso nos se traduce básicamente en nuestra decisión en el momento de hacer la aplicación. Correcto. También de Luis Ernesto dice, ¿qué métricas específicas utilizan para evaluar el rendimiento de los cultivos después de la aplicación de insumos? Pues el rendimiento, básicamente calcular, puede ser en evaluaciones, en una determinada superficie, podemos calcular el rendimiento y pues, básicamente en kilogramos, etcétera. Y también la determinación varía también del cultivo, varía dependiendo de lo que requerimos nosotros, básicamente como la producción de si es un aceite, si es un frutal, si son plátanos, si son berries, etcétera, depende de cada uno de los cultivos la metodología que vamos a utilizar para evaluarlo. Muy bien. Y también nos pregunta qué criterios se siguen para seleccionar productos que afecten solo a plagas específicas y no a organismos beneficiosos. Benéficos, ¿verdad? Pues sí, generalmente está dado por la etiqueta, ¿verdad? Y generalmente ya en la mayoría de las empresas, nuestra empresa Dragón, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por cambiar todas las etiquetas de amarillas, azules, a bandas verdes, que nos ayude a mejorar lo que es el menos daño al medio ambiente, y eso es fundamental, utilizar mecanismos de acción diferentes y lo que es más importante, el manejo integrado de las plagas, ¿verdad? Y la definición otra vez pues, es la utilización de los diferentes métodos de control para mantener las poblaciones abajo de los umbrales económicos de daño, sin dañar el medio ambiente, la planta y el cultivo, y estableciendo una relación entre los diferentes métodos de control en una forma multifacética, flexible y evolucionable. Entonces, si hacemos todo lo que les acabo de decir, pues vamos a tener un efecto benéfico en la utilización de esos tipos de productos que son de banda verde. Muy bien. Si me permite, yo quisiera agregar también la parte en la que dentro del proceso de evaluación de lo que son los insumos, en particular los plaguicidas, dentro de la evaluación ecotoxicológica, pues se tiene que ver toda esta parte de si son productos que llegan a afectar a otros organismos que no son objetivos, porque precisamente eso se tiene que informar. Entonces, es como nos dice el ingeniero muy importante
importante que nosotros revisemos las etiquetas porque ahí vienen las indicaciones para ese tipo de precauciones que debemos tener, ¿no? Cuando dicen nocivo para fauna, no sé, acuática u otros, ya según se haya determinado, y esto pues claro siempre va a ir acompañado de que podamos seguir correctamente. Ahora sí que las recomendaciones que se nos están dando en el uso, ¿no? Parece muy repetitivo, lo vemos también mucho en capacitación de uso responsable, pero pues de ahí viene que precisamente podamos ahora sí que respetar, ¿no? También esa fauna no objetivo. Seguimos con las preguntas. Aquí, por ejemplo, también Luis Ernesto dice, ¿qué procedimientos siguen para garantizar que el equipo de aplicación esté siempre calibrado y en correcto funcionamiento? Pues también muy importante la pregunta, y es lo que señalaba hace un momento. Cuando nosotros llegamos a los campos de cultivo, cualquiera que sea, de cualquier cultivo, lo primero que tenemos que checar es que el equipo esté limpio. Si nosotros no lavamos el equipo y queremos hacer la calibración, las boquillas pueden estar tañadas o pueden estar tapadas o no pueden tener la presión correcta porque los filtros están tapados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lavar todo el equipo, el tanque, que no tenga residuos, que los filtros, todos los filtros del equipo estén totalmente limpios, ¿sí? Y varias veces los checamos. Desarmar las boquillas, les decía, si son boquillas de cono hueco, cono lleno, o las mismas de herbicidas, que estén totalmente limpias, que las boquillas sean del mismo tipo, que no cambien, respetar la presión que ya les mencionaba y que pues, tal vez es repetitivo, pero es muy importante, que nos indique el fabricante. En el caso de herbicidas, ya les decía, 40 libras por pulgada cuadrada es lo recomendable, de 30 a 40 libras por pulgada cuadrada, insecticidas de 150 a 200 libras es lo que está recomendando generalmente en forma adecuada, que funcione el manómetro, ¿verdad? Generalmente en muchos de los equipos no funcionan los manómetros y no les damos la importancia que requiere. Entonces el manómetro es como el corazón, saber, nos da la presión que requiere el equipo y si no funciona el manómetro, pues no vamos a tener una aplicación de calidad. Y luego también checar la velocidad de la aplicación. Ya les dije, pues un equipo motorizado, generalmente la velocidad siempre va a ser la misma desde el inicio hasta el final, pero si nosotros trabajamos con personas, pues empiezan descansadas, pero 5 o 6 horas con la mochila que pesa 20 o 30 kilos y ya con temperaturas altas, pues se cansan las personas y bajan la velocidad. Por lo tanto, si bajan la velocidad, aumentan el volumen de aplicación y por lo tanto aumentan el gasto de la dosis que deben de estar aplicando y por lo tanto los daños pueden ser altos, puede ser esto una toxicidad al cultivo. Y luego después, lo que les decía, checar que todas las boquillas trabajen adecuadamente, que no pase un 6% de variación del coeficiente de variación de cada boquilla, que las boquillas estén en la distancia adecuada y posteriormente checar el gasto por hectárea que sea la correcta y revisar lo calculado con lo que sea en el campo. Hay diferentes formas de calibrar, hay unos que calibran por 100 metros cuadrados, otros por el campo completo. A mí yo lo que les decía me funciona muy bien checar la velocidad, el ancho de la aplicación y el gasto de cada boquilla y meter esa fórmula, porque ustedes con esa fórmula pueden ustedes fácilmente cambiar la velocidad y cambian el gasto y por lo tanto pueden tener el gasto adecuado de acuerdo al cultivo que ustedes requieran. No es lo mismo una planta que mide 10 centímetros, 20 centímetros, una planta que mide 2 metros de altura, va a requerir mayor cantidad de agua. Entonces, de acuerdo a eso, pueden hacer las modificaciones con la fórmula que les puse ahí en las gráficas y hacer la correcta aplicación del producto. Y si cuidamos todos los factores en importancia que les acabo de decir, y el más importante que les decía, que chequen sus boquillas, que chequen la presión y la velocidad, pueden tener la seguridad de que van a hacer unas aplicaciones de calidad. Ahora, cada cuándo hacerlo? Pues el lavado de las boquillas tiene que ser todos los días, ¿verdad? Generalmente los trabajadores en un campo agrícola, pues ya terminan muy cansados y lo dejan solamente y el día siguiente empiezan a trabajar y las boquillas estén sucias,
los equipos están dañados. Entonces, debemos tener cuidado de que al momento de que antes de entregar el equipo, que lo laven, que lo chequen y el día siguiente ya va a estar listo, ¿verdad? Y eso debe de establecerse en la agrícola en una forma consciente y en una forma sistemática de estarlo haciendo, checar el gasto, que las boquillas estén adecuadamente, que sean las mismas tipos de boquillas, que las presiones de los equipos sean las correctas y que las velocidades de aplicación sean las correctas. Y de esa forma pues van a asegurar la aplicación en forma general. Muy bien. Carmen también nos pregunta cómo medir el pH, sobre todo cuando no se cuenta con recursos para comprar los equipos para medirlo. Pues, pues la única forma es hacerlo en la forma electrónica o por medio de cintas, ¿verdad? O sea que son bastante económicas, que usted lo pone las tiras en el agua y pueden checar el pH del agua y que nos da una comparación. Y la otra es, muchos de los productos que se están manejando para corregir el pH les cambian el color, entonces pueden ustedes utilizar ya la etiqueta del producto, viene el pH el cual se va a corregir, que va a diferentes colores y ustedes van agregando el producto al agua y va cambiando de color y al momento de que ya les dé el color adecuado de acuerdo al producto que ustedes van a manejar, pues eso es muy barato y muy económico y les da un resultado muy bueno en la aplicación, ¿no? Entonces pueden hacerlo de forma electrónica con el papel o por medio del mismo producto que viene en la etiqueta, los colores de cada uno de los pHs. Muy bien. Pedro Jerez dice, cuando se usa dron para la aplicación, ¿qué tamaño de micra se recomienda? Mm. Es la misma de la aplicación aérea que les mencionaba. En el caso de aplicaciones de herbicidas, que nos tengamos aplicaciones más o menos herbicidas preemergentes de 300 a 400 micras, herbicidas por emergentes de 200 a 300 micras, para insecticidas alrededor de 100 a 150 micras y para fungicidas de 150 hasta 200 micras, dependiendo del tipo de producto. Y hay que determinarlo, pues ya dependiendo de la boquilla que estemos utilizando, y en los drones el 30, el 40, el 50 y hasta el 100 en la actualidad, pues ya están equipos rotatorios que ya en el comando del dron ustedes pueden poner ahí el tamaño de la gota de acuerdo al producto que vayamos a utilizar y ya es muy exacto y les da una calidad de aplicación muy alta. Muy bien. También de Pedro nos pregunta si la recuperación se mide con tarjetas hidrosensibles. Sí, la recuperación, les dije que pueden ser diferentes formas, técnicas, lo que es el láser, otro es el Optomax, otro es con microscopio, otro con los papeles hidrosensibles, podemos tener nosotros una buena seguridad de conocer la recuperación de la aplicación, siempre y cuando conozcamos el número de gotas por centímetro cuadrado que estamos teniendo. Eso lo pueden sacar matemáticamente o bien contando las gotas que está aplicando al momento de hacerlo con nuestro equipo de aplicación. Muy bien. De Zambrano que nos pregunta, ¿cada cuándo se recomiendan cambiar las boquillas? Ahí les dije, depende del material. Las de, por ejemplo, los de ladón se cambian cada 200 horas y las que duran más son las de cerámica, que pueden durar más de 600, 800 horas de acuerdo al cuidado que nosotros le demos. Eso pueden durar muchísimo tiempo y depende del material es el costo. Entonces, eso, cada que ustedes chequen una boquilla, ver de qué material es y de acuerdo a la tabla que les indiqué, hacer el cambio y revisarlas, porque hay veces hay unos materiales muy abrasivos de la aplicación y que se puede desgastar hasta el doble de tiempo, ¿no? O sea, sí, en menos tiempo se puede duplicar el daño a la boquilla, entonces hay que estarlas checando, pues por lo menos cada que ustedes pasen el 50% de la vida útil de la boquilla. Muy bien. De Carmen Peña nos pregunta, ¿cómo se corrige la dureza o con qué producto, con qué tipo de producto? Pues hay muchos productos que corrigen la dureza, ¿verdad? En nuestra empresa manejamos uno que se llama Clase, ¿verdad? Entonces, con ese producto, de acuerdo a la dureza del producto, le agregan
determinada cantidad y ustedes pueden corregir la dureza del agua. Muy bien. Ricardo Hernández nos pregunta, ¿qué estrategias han visto que resultan con mejores resultados para incentivar a que los productores agricultores mejoren la calidad de sus aplicaciones de insumos fitosanitarios? Pues la estrategia, la mejor, pues es lo que acaban de mencionar casi todos, hacer la evaluación de lo que está sucediendo actualmente en el campo, de cuántas aplicaciones están haciendo y si bajan o disminuyen las incidencias de daño que están teniendo en sus campos. Y cuando ellos establecen ya de una forma sistemática y organizada todo lo que les acabamos de mencionar ahorita en el curso y lo aplican, ven que la cantidad de aplicaciones disminuye, el porcentaje de daños que están teniendo es menor, la calidad es mayor, los rendimientos aumentan y por lo tanto la rentabilidad del agricultor se va para arriba. O sea, es haciéndolo. O sea, es la única forma, evaluándolo constantemente y haciéndola. Recordemos lo que decía Albert Einstein, es una locura pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Entonces tenemos que hacerlo para que nosotros podamos tener mejores resultados y podamos tener los mejores rendimientos y los mejores rentabilidades en nuestros campos. Pues definitivamente también algo que comentaba, ¿no? En la presentación dije, por ejemplo, toda esta campaña que se ha hecho con berries, que Uh -huh. realmente debería estarse aplicando en todos los cultivos. En este sector, pues, porque se impulsó a través de una asociación, pero realmente hay que llevarlo a todas las agrícolas, con todos los productores, y definitivamente, pues, ha sido a través de esta capacitación y de estas prácticas que se han estado impartiendo, ¿no? Donde realmente pues ven el resultado. Así es, ingeniero Rocío, como usted sabe, ya he estado presente. Básicamente son 2 días. El primer día se hace todo lo que es la revisión de los equipos, todo lo que acabamos de hablar, y el otro día se hace una demostración en campo y se establecen todas las estrategias de control adecuado, ¿verdad? Pero solamente ya haciéndolo en el campo, y pues ahí tienen nuestra dirección, nuestro teléfono, o a través del UNFAC, y estamos a la disposición de todos para poderlo seguir realizando en cualquier cultivo. Muy bien. Horacio nos pregunta, ¿cuál es la tecnología de calibración? Volúmenes, boquillas, presión, etcétera. Dosis, aplicación y efectividad esperada en aplicación con dron agrícola versus aplicación terrestre. A ver otra vez si me la repite porque eran muchas preguntas. Es una, se supone, pero sí está ahí como que dice, ¿cuál es la tecnología de calibración? Eh, Entre paréntesis, volúmenes, boquillas, presión, etcétera. Dosis, aplicación y efectividad esperada en aplicación con dron agrícola versus aplicación terrestre. Ok, muy bien. Miren, en el caso de los drones son mucho más fáciles, mucho más fácil. Yo creo que el equipo más fácil de calibrar es un dron, porque el dron en el comando ustedes ponen el volumen de agua que van a aplicar. Ejemplo, voy a poner 40 litros de agua, en el comando pongo 40 litros de agua. Pongo la velocidad de aplicación, nada más pongo la velocidad en el comando y me respeta la velocidad de aplicación. Pongo el ancho entre fajas, 8 metros, 12 metros, 14 metros, y me lo respeta el dron automáticamente. Y ya los nuevos drones, el 30, el 40, el 50, el 70, 80, ustedes pueden poner en el dron el tamaño de las gotas, que es uno de los factores más importantes que les acabo de mencionar, que es el diámetro volumétrico medio. Si es herbicidas preemergentes de 400 micras o 300 micras, si es fungicidas 200 o 300 micras, si es insecticidas 150 o 200 micras, ahí lo ponen de acuerdo al producto que vayan a aplicar. La única diferencia es estar checando la altura del dron, que también lo pueden poner ahí, que va a depender del ancho de la cobertura de aplicación. Una vez que ya tengan estos factores, ustedes calculan el coeficiente de variación en los puntos donde se van a hacer la distancia entre las fajas, y que tengamos nosotros, que nos pase nuestro coeficiente de variación de alrededor del 25% en fungicidas, no más de 30 en herbicidas
y no más de 35 insecticidas. Y con eso, pues serían los parámetros óptimos de aplicación para tener la misma eficacia que una aplicación terrestre. Ahora, lo más importante en una aplicación con drones es que se respete la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Temperaturas, ya les dije, no más de 30 a 32 grados centígrados, la humedad relativa debe de ser mínima del 60% para que tengan efectividad biológica y la velocidad del viento no más de 8 kilómetros por hora. Si ustedes cambian todos los parámetros y que generalmente en muchas de las zonas rompen esos parámetros, pues los resultados van a ser muy pobres. Pero si ustedes siguen todas esas normas, los resultados de aplicación con drones son igual que una aplicación terrestre, ¿no? Correcto. Estamos ya con las últimas preguntas. Sí vamos a tener nuestro registro y asistencia para que tengan su reconocimiento. Además, les pedimos unos minutos más de su atención ya para ir cerrando. Nos dice Manuel Rangel, dice, en las etiquetas de los plaguicidas las dosis de aplicación vienen en litros por hectárea, pero en campo los cultivos agrícolas tienen 3 dimensiones. ¿Cómo saber si es correcto? A ver otra vez, Rocío. Esa Dice, pregunta ya no la habían hecho, pero nada más quiero confirmar lo que nos está preguntando el Geo Rangel. ok, dice que en las etiquetas de los plaguicidas las dosis de aplicación vienen en litros por hectárea, pero en campo los cultivos agrícolas tienen 3 dimensiones. ¿Cómo saber si es correcto? Ok, muy importante. Miren, generalmente viene en litros por hectárea, dice, aplique en 200, 300, 400 y da unos rangos de aplicación y son en árboles frutales, da otros rangos de aplicación. Entonces, lo que es importante por las 3 dimensiones, alto, ancho y largo, nos quiere decir cuál es el volumen del follaje, para lo cual yo lo que utilizo es la fórmula TRB. La fórmula TRB es para calcular el volumen de cada planta. ¿Cómo se calcula? TRB es igual a la altura de la planta por el ancho de la planta multiplicado 10,000 entre la distancia entre las plantas y me da una seguridad de casi el 95% de que es la cantidad de agua que requiere cada planta para poderla cubrir adecuadamente sin que tenga endoderiva. Y eso yo puedo calcular también de acuerdo a unas tablas que se manejan si voy a necesitar 100 centímetros cúbicos por tonelada de follaje, 90 centímetros, 80 centímetros de cubrimiento, de acuerdo al tipo de producto. Esa es la forma técnica más exacta que existe para calcular el volumen de agua por cultivo. Correcto. Nos preguntan también qué velocidad recomienda para la aplicación de insecticidas con dron en caña de azúcar. O sea, depende del dron. O sea, ahorita tenemos drones, como les decía, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50 y el 60. Y no hay una velocidad que sea, ¿cómo les diré? Uniforme para todos los drones. O sea, ¿qué es lo que no hace la velocidad? La velocidad del dron nos va a dar el cubrimiento de la aplicación. Si nosotros vamos más lentos en la velocidad del dron, por ejemplo, 12 kilómetros por hora, va a ser diferente que si yo le meto 15 kilómetros por hora, voy a tener menos gotas por centímetro cuadrado. Ahora, si yo tengo una planta, por ejemplo, de caña de azúcar de 250 metros de alto, va a ser totalmente diferente a que yo tenga una planta de 30 centímetros de alto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aumentar la velocidad con una planta más pequeña, pero una planta más grande tengo que disminuir la velocidad para tener el mismo o mejor cubrimiento. O sea, lo que depende ya en la calibración del dron es la cantidad uniforme que se tenga por centímetro cuadrado en el organismo donde voy a tener yo el control, es decir, la maleza o los insectos o si quiero controlar una enfermedad en toda la planta. O sea, va a depender del número de gotas por centímetro cuadrado que yo voy a tener en la recuperación ya del producto en la planta. Y de eso va a depender la velocidad. Y eso es lo que se conoce como la calibración del dron. Saber exactamente la recuperación que voy a tener de cada uno de los productos que estoy aplicando. Ok. Y ahí yo aumento la velocidad o lo disminuyo, amplío lo que es el ancho de la faja o lo disminuyo, bajo la altura del dron, lo subo. O sea, esa es la calibración del dron.
Muy bien. Y Miguel Aviña, aquí entiendo que él quiere saber si hay como alguna recomendación para dosificación de los productos cuando es aplicación en dron. Viene la misma etiqueta del producto, es la misma. O sea, recordemos una cosa, o sea, normalmente las aplicaciones aéreas, que pueden ser con un avión, un helicóptero o un dron, se rige básicamente porque son aplicaciones de ultra bajo volumen o mediano volumen, pero es exactamente la misma en la que se ha manejado durante muchísimos años. O sea, es respetar esas mismas dosificaciones. O sea, recordemos lo que les decía, el agua solamente es el vehículo, lo que ocasiona el efecto biológico es la dosis del producto y es otra vez volvemos a lo mismo, a la recuperación. ¿Cuánto de ese producto te voy a tener recuperado en la planta? Y en el caso de los drones, si yo no tengo todo lo que es la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento controlado, la recuperación puede ser de un 10, un 15%, lo que nos va a afectar totalmente los resultados de la aplicación. Muy bien. Pues esa fue la última pregunta, ingeniero. Por ahí también, pues, varios comentarios de que fue una excelente presentación. Me uno también a esos comentarios. Muy buena la información. Por ahí ya también algunos que nos piden que haya segunda parte. Entonces ahí, ingeniero, si nos vuelve a acompañar, pues ya queda abierta la invitación. Claro que sí. Y también, si nos apoya, por favor, dejando sus datos para que también lo puedan contactar, que por ahí nos los pedían. Ahorita lo voy a poner en la pantalla. ¿Ya lo ven? Sí, ya se está viendo ahí su correo. Aquí está, mi nombre es José Callejas Moreno, mi correo electrónico es jcallejas@dragon.com.mx y pueden contactar a la UNFAC directamente con el ingeniero Rocío para los cursos que hacemos de 2 días para establecerlo ya en la forma práctica y ustedes lo puedan ver ya todo esto en la realidad y cómo van mejorándose muchísimo todos los factores de la calidad de la aplicación agrícola. Ahí estamos, sus órdenes, mi teléfono es el 5579071906, el Instituto Tecnológico Dragón, en donde laboro con todo gusto. Si ahorita nos lo anota ahí en el chat, por favor, Inge, se lo agradecería mucho. Sí, ahorita lo anoto, Lucio. Perfecto. Pues con esto, entonces estamos cerrando, ingeniero, no sin antes también ahí haciendo un reconocimiento para usted por su participación como ponente en este webinar que titulamos Calidad de aplicaciones de insumos fitosanitarios. Entonces, pues el reconocimiento es para José Callejas Moreno. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos. Otra vez, hagamos todo esto que acabo de mencionar en el campo y veremos cómo los resultados son mucho mejores. Muchísimas gracias a todos por su atención y por la invitación. Que tengan muy buenas tardes y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, ingeniero, y pues también muchísimas gracias a Dragón por el apoyo para traerlo y tenerlo aquí con nosotros.